pues comenzamos esta jornada de apenas 2 horas y media de retiro para estar sobre todo y ante todo con el Señor, que estamos juntos queremos estar con Él. Vamos a hacer 2 momentos de oración, yo daré algunos puntos para que luego cada uno tenga ese diálogo con el Señor. Y me inspiré en el encuentro que tuvo el Papa León XIV con los formadores de los seminarios el día 24 de junio. Ya saben que coincidió el jubileo de los seminaristas, de los obispos y de los sacerdotes la misma semana, de lunes a viernes. Y una tarde, creo que fue el día 24 o 25, no recuerdo bien, fue el encuentro con los formadores y me llamó la atención el título, Sacerdotes felices. Y yo preguntaba, ¿hoy en día los sacerdotes somos felices? Ojalá la respuesta sea sí. Dentro de lo que se puede ser feliz en este mundo. Y me preguntaba, ¿y cuál es la fuente de felicidad del sacerdote? ¿Dónde puede brotar siempre la felicidad del sacerdote? Digo siempre, porque en nuestra vida tenemos muchas fuentes de felicidad, gracias a Dios. Cuando hemos vivido con nuestras madres muchas veces, o nuestras hermanas, ¿no? Pues nos han hecho felices, pero en muchos casos, en el mío, pues ya han pasado al cielo. Puede ser, soy feliz en esta parroquia, tengo un buen grupo que me ayuda, que me apoya, me encuentro acogido, arropado. Ay, pero ahora me cambian de parroquia, se acabó esa felicidad. Tengo salud, me encuentro bien, pero de repente pues vienen los achaques, vienen las goteras. Recuerdo que mi madre un día me dijo, Mario, me he hecho mayor de repente. A veces ocurre, ¿eh? Uno está bien y en un año le han venido 1000 goteras. Le han detectado problemas de azúcar, hipertensión, problemas renales. Y mi fortaleza se marchó. ¿De dónde brota la felicidad perenne del sacerdote? Y yo pienso que es el amor de Cristo, que siempre es fuente de felicidad. Me ocurrió que tuve fue la segunda semana del mes de septiembre, que tuve 2 bodas. Un sábado tuve una boda, sábado siguiente tuve otra boda y entre medios una procesión perpetua de una religiosa en Villadiego, de las Agustinas. Y yo decía, ¿qué tiene en común la vida del cónyuge, los esposos, la vida de una religiosa, la vida de un sacerdote? ¿Qué es ese amor esponsal? Porque al fin y al cabo el sacerdote también es esposo. Nosotros no somos eunucos, en el sentido estricto de la palabra, no somos solterones, no somos castrados, o de una monja de clausura papal, o de un cónyuge. El amor, ¿en qué se resume? En vivir en el corazón de la persona amada. Y eso es lo que tienen todas las vocaciones en común, vivir en el corazón de quien se ama. Y por tanto, ¿cuál es la vida del sacerdote? Vivir en el corazón de Cristo. Y de, como veremos, derivará todo lo demás. Podemos decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mis feligreses? ¿Y qué pasa con los emigrantes? ¿Y qué pasa con los pobres? Bueno, ya lo veremos. Todo va ahora a desprenderse de vivir en ese corazón de la persona que se ama. Nuestra vocación es vivir en el corazón de Cristo y procurar no salir de ese corazón. Cuando salimos de ese corazón buscamos compensaciones, porque estamos a la intemperie. Y el corazón no puede estar vacío, lo he dicho muchas veces, el corazón siempre necesita estar lleno. Y si no se llena de Dios, se llena de otras cosas. Y por eso he puesto aquí, en primer momento, textos de la Escritura que pueden un poco apoyar esta tesis, ¿no? Primero recuperé el modo en que Jeremías describe su vocación, la describe de varias maneras, pero hay un pasaje que lo describe de un modo particular, de una seducción, ¿no? Conocéis, ¿no? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es decir, es el Señor quien ha venido a enamorar tu corazón, a seducirte.
nos sedujo en nuestra vocación. Cada uno sabe cómo, a través del párroco de nuestro pueblo, a través de una maestra de la escuela, a través de una catequista, a través de nuestros padres, nos sedujo. Y nosotros dijimos que sí, porque podemos decir que no. De hecho, mucha gente le dice que no. Me subí a este Señor y yo me dejé. Ha sido más fuerte que yo. Hay alguna traducción que dice, me forzaste, ¿no? O sea, como una lucha, ¿no? Es como la lucha de Jacob en la escalera con Dios, ¿no? Has sido más fuerte que yo y me has podido. Pero claro, a veces decir que sí al Señor no es un camino de rosas. Enseguida dice el profeta, he sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burla de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio diario. En vez de, como dice el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, tu palabra me da vida, que cantamos. Aquí dice el profeta, la palabra ha sido para mí oprobio y desprecio todos los días. Pensé en olvidarme del asunto, no lo recordaré. Estamos leyendo en la primera lectura de los días de labor el libro de Jonás, ¿no? Que Jonás es un poco juerga, es decir, dice el Señor, vete a Nínive para que se conviertan. Ah, sí, Señor, ahora voy. Nínive, ¿qué está? Por allí. Salgo corriendo para el otro lado, ¿no? Hasta que ya hemos visto que se metió en un barco, zozobró, la ballena, y por fin acepta la voluntad del Señor y se da cuenta que todo Nínive, más de 120.000 habitantes, decía la primera lectura de hoy, se convirtieron, porque es el Señor quien hace la obra. Bien, pues no lo recordaré, no volveré a hablar de su nombre, quiero salir corriendo de esta tarea que tengo, ya no la soporto más. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía, porque es la llamada del Señor, no podía. Por tanto, es el Señor quien nos enamora para que vivamos en su corazón. Ese es el fundamento de nuestra vida. Es el fundamento de nuestra vocación. Como dice el Evangelio, dice, los llamó para dos cosas, y en ese orden. Para estar con Él, primero, y para enviarles a predicar, primero para estar con Él. Porque si predicas sin estar con Él, ni tú eres feliz y tu palabra es una hueca. Estar con Él, enviarles a predicar. San Pablo dice, los que viven ya no vivan para sí, sino para Él. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor, para que murió y resucitó por mí. Estamos todos a la espera de la nueva exhortación del Papa, la primera, ¿no? Dilexite, te he amado. Te he amado, te he seducido. A ver lo que nos dice el Santo Padre, su primer texto oficial del Magisterio, ¿no? Sigue diciendo San Pablo, para mí la vida es Cristo. ¿Y para ti qué es la vida? Para mí la vida es Cristo. Incluso morir, una ganancia. Como dirás también San Pablo, porque en la vida y en la muerte somos del Señor. Es decir, lo decisivo no es vivir o morir, lo decisivo es ser del Señor, vivo o muerto. En la vida y en la muerte somos del Señor. El mismo Señor con sus palabras remacha esta idea, ¿no? El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará. Vendremos a Él, haremos morada en Él, vivir en Él y Él en mí. La palabra griega es de perijóresis, ¿no? Vivimos en su corazón y Él vive en el nuestro. Como los esposos. El maestro Eckhart decía que el alma siempre se esposa ante Dios. Es un amor esponsal con Dios. La misma relación con la naturaleza, ya decía San Juan Pablo II, es una relación esponsal. Una criatura que Dios ha hecho para depositar en esa criatura su amor.
Pero claro, esto conlleva entrar por la puerta estrecha. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Este vivir en el corazón del Señor, pues conlleva también renuncias. Pues con cualquier amor esponsal, los esposos renuncian a muchas cosas. De entrada renuncian al resto de mujeres que no es su esposa, de entrada. Y tantas otras cosas para poder ormar la vida de los esposos. Yo creo que el primer problema hoy en día de muchos matrimonios es que van al matrimonio sin un proyecto de vida y sin conocerse y aceptarse profundamente y sin renunciar a aspectos para que encaje la vida. Y todo salta. Esforzados por entrar por la puerta estrecha. Hay cosas que no van con vivir dentro del corazón del Señor, ¿no? Y luego esa pregunta, ¿no?, que a mí siempre me conmueve y me da escalofríos, ¿no? Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Más. Al sacerdote se le pide más que estos. Y, Señor, tú sabes que te quiero. Y en esa promesa de amor es cuando el Señor le confía: apacienta mis corderos. O sea, no es que tienes grandes cualidades pastorales, no es que eres un gran organizador de grupos, no es que eres un estupendo coordinador de actividades. No, me amas. Si no me amas, serás un gran coordinador, pero es estéril, porque para apacentar mis corderos no pido que seas gran coordinador, sino que me ames, porque eso se va a notar y es lo que va a mover los corazones, el que me amas. Pongo aquí algunas consideraciones, ¿no? Por tanto, si vivimos en el corazón del Señor, tenemos que esforzarnos cada día por no salir de ese corazón. Y cuando vemos que estamos fuera, tenemos que volver a Él. Y desde ese corazón podemos ir con paz, confianza y esperanza a la tarea que el Señor nos ha señalado. Recuerdo el Salmo 22. Nada temo porque tú vas conmigo. Tú vas conmigo. No voy yo solo. Como vivo en tu corazón, voy contigo a la tarea. Y no tengo miedo. Porque no es que tú me acompañes a mí, yo te acompaño a ti. Yo soy tus manos, tus pies y tus labios y tu voz. Tú vas conmigo. Ojalá percibamos cómo el Señor va tomando posesión de la vida. ¿Cuánto todavía no he entregado al Señor? ¿Qué porcentaje de mi vida todavía no está en Él? ¿Qué elementos de mi vida siguen solo conmigo? Que Él va tomando posesión del tiempo. Luego veremos más adelante, para mí, que me parece que es vivir la pobreza con el Señor, ¿no? ¿Cuánto tiempo es para Él y cuánto tiempo es mío? Recuerdo que el Papa Francisco, en su primer texto también, que fue la exhortación apostólica, que fue la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, decía, ¿no?, una frase que decía, ¿no?, es que llega un momento que tenemos un tiempo para nosotros, pero puede darse el momento en que ese tiempo para nosotros sea cada vez más grande y el tiempo del Señor y de sus cosas, de su evangelización, sea cada vez más pequeño, y puede llegar un momento en que la tarea evangelizadora sea un apéndice de mi tiempo, pero no el tiempo de mi vida. Podría hacer también un círculo de estos, un quesito de estos. ¿Qué porcentaje es para mí? ¿Para mis cosas? ¿Qué porcentaje es del Señor y de las cosas del Señor, de la evangelización? Igual nos sorprendemos, oye, pues igual yo tengo muchas horas para mí, que gasto en Internet, que gasto en redes sociales, que gasto en mi vida social y de relaciones. Y luego a veces lo podemos blanquear con, bueno, es que todo es evangelización. Bueno, somos especialistas, empezando por los obispos y por mí mismo, de justificar nuestra vida, ¿no?
Bueno, la vida, el tiempo, los afectos. ¿De quién son los afectos? He entregado al Señor mis afectos. Los sigo trabajando, porque trabajar la afectividad es hasta el último momento de nuestra vida. Nunca la afectividad está totalmente hormada. Siempre le salen michelines. La afectividad la voy trabajando según el amor del Señor. Percibirle en el silencio de fondo que acompaña la vida célibe por amor. Yo creo que muchas veces experimentamos ese silencio, ¿no? O esa especie de soledad sonora, que decían los místicos, San Juan de la Cruz, ¿no? Los domingos por la tarde a veces, bueno, pues quedamos con otro compañero, otras pues para cenar, para dar una vuelta, pero a veces sí experimentamos pues una especie como de soledad, pero ojalá sea una soledad habitada, una soledad del amor de Dios, un silencio sonoro, no un silencio vacío, porque eso conlleva la vida célibe, y esos momentos son para estar con Él, no para estar solos, para seguir metidos en el corazón del Señor, aunque a veces haya silencio, pero es un silencio habitado, es una soledad que no es estéril, es la entrega que hemos hecho a Él de nuestra vida. Y por eso cada vez que hacemos ejercicios espirituales o un momento de retiro, tenemos que hacer surgir de la herrumbre, de tanta ceniza, de tanto papel, hacer surgir la verdad de lo que configura la vocación y el ministerio, que brille esa verdad, dejar detrás el hollín y la ceniza. A veces la vida pastoral va llenando como de polvo y de ceniza, el tesoro escondido, y hay que soplar y pasar el cepillo para que resplandezca, para que veamos cuál es la raíz de nuestro ministerio, ¿no? Decía antes que ese habitar en el corazón de Cristo es habitar en pobreza, en mansedumbre, en humildad. Pobreza que es ante todo una actitud personal. No solo es pobreza material, que significa desapego de las cosas materiales. A veces ideologizamos las pobrezas, ¿no? Yo a veces he visto cómo también los pobres pelean entre ellos. Conozco familias de migrantes y dicen, no, yo estoy alquilado en una habitación de otro migrante que me alquila una habitación del piso y me cobra precio de hotel. Tampoco sublimemos las pobrezas. Todo tiene su parte humana, su parte que tampoco es de Dios. Pobreza como esa actitud de distancia de las cosas, donde ponemos el corazón a las cosas. De mansedumbre, ¿no? El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y a mi modo de ver, ¿en qué consiste vivir en esta pobreza en el corazón de Cristo? Primero, como decía antes, entregar el tiempo. Señor, todo el tiempo es tuyo. Hasta el tiempo de descanso, tú dijiste también, ¿no? Venid y descansad. El Señor era consciente de la fragilidad humana. Él mismo se quedaba dormido, muerto de fatiga. Y él mismo iba a casa de María, de Marta y de Lázaro a descansar, a buscar un lugar humano donde reposar de la tarea evangelizadora. Pero ese tiempo también es de Dios. Es un tiempo de Él, descansar con Él en cosas que me hacen crecer. No decir, bueno, ahora aparco mi sacerdocio y me pongo a descansar pues como un pagano. No, el tiempo todo es de Él. La intimidad, ¿quién habita en mi corazón? Los afectos, los proyectos personales. Si todos los hemos dejado ya, quizá los que entraron al seminario pues más jovencitos, pues quizás sus primeros ideales eran servir al Señor, pero también podían tener pues sus ideas de, bueno, yo hubiera sido, pues no sé, pues seguir con las tierras de mi padre, o hubiera puesto una empresa de tal, o hubiera sido enfermero, o hubiera sido abogado. Ya hemos dejado los proyectos.
El Evangelio de hace pocos días decía, ¿no? No mirar atrás. No es digno de mí el que mira atrás. Miremos adelante. Mi proyecto personal se identifica con el del Señor. No puede haber un descuadre de los proyectos. Ya hemos dejado las redes y le hemos seguido. Hemos dejado de ser pescadores de los peces del lago. Ahora somos pescadores de hombres como el Señor. Los proyectos son los del Señor. Y esta es una gracia que hay que pedir. No nace sola. Siempre me llama la atención. Yo siempre he hecho ejercicios espirituales ignacianos. La verdad que me han ayudado mucho y yo cuando los doy también ignacianos. Me parecen la forma mejor de los ejercicios, a mi modo de ver. Y es curioso que San Ignacio, cuando te manda a preparar la oración, siempre dice que hay que pedir la gracia que buscas. Pedir la gracia, siempre. Porque no nace de nosotros. Si yo veo que hay una carencia en mi vida, tengo que pedir esa gracia para lo que me falta, ¿no? Hacer crecer las virtudes que nos capacitan para amar. La confianza en el Señor. Él no nos deja. Iba a meter, pero por no alargar el texto, tantos párrafos que aparecen en la Escritura de confiar en el Señor. Los lirios del campo son hermosos, ni Salomón se vistió como ellos. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Hay cabezas que es más fácil contarlos que otras, ¿no? Pero todos están contados. O sea, la confianza en el Señor, la esperanza, que es una virtud teologal, que hay que pedirla. Y entonces ves gente que dice que ha perdido la esperanza, que pídela, porque es virtud teologal, que no es optimismo. Optimismo es una característica, es una cualidad del carácter de la persona. La esperanza es otra cosa, ¿no? La generosidad, la magnanimidad. La Escritura nos enseña a ser magnánimos. La ley de Moisés prohibía rebuscar, apurar la siega, ¿no? Ahora que hemos celebrado las témporas, ¿no? Digo, no rebusques hasta el final los viñedos ni el sembrado de trigo. ¿Para qué? Para que los pobres puedan comer de eso. Sé magnánimo, no seas agarrado, pesetero. La misericordia. Qué gran virtud la misericordia, ¿no? Misericordia, que es la perfección de la justicia. La justicia en Dios es misericordia. Porque Dios no mira tanto el pecado, que le duelen, pero ante todo mira salvar al pecador con su infinita misericordia. El pecado hay que aborrecerlo, por supuesto, pero siempre tener infinita misericordia con la persona, porque puede rehacer su vida. Y hay que buscar que pueda, con la gracia de Dios, rehacer su vida. La fortaleza. Yo a veces veo que nuestros jóvenes, a veces los adolescentes, son muy blanditos, porque los padres quieren evitarle todo tipo de esfuerzo y de disgusto y le hacen daño, porque la vida también está con muchos disgustos. La vida tiene disgustos y hay que aprender a gestionar los disgustos y los fracasos y los desánimos con la fortaleza, el esfuerzo, la recidumbre, la alegría, el buen humor, que nunca falte, ¿no? Y cómo mantenernos siempre en el corazón del amado. Pues la oración es indispensable. Es indispensable, y sé que todos tenemos problemas para orar. Quizá porque tampoco nos han enseñado a orar. No sé si nos han enseñado a orar. Y a veces también nos encontramos con dificultades de cómo enseñar a otros a orar. Y yo aquí diría que de todos los tipos de oración que hay, cada una vale para cada tiempo existencial de cada uno. Pues oraciones, empezando por las litúrgicas, la liturgia de las horas, por supuesto la Eucaristía, la oración esencial y fundamental. La Eucaristía es ante todo oración en Cristo, con Cristo y hacia el Padre, ¿no? Luego está la oración vocal, pues bueno, el Padre Nuestro, de María, las oraciones de los sacramentales, las oraciones de la piedad popular, Rosario, Via Crucis. Luego está la oración de
de una lectura meditada, luego está la meditación, luego está la contemplación. Y entonces lo que tenemos que aprender es qué tipo de oración en el momento que estoy viviendo. Por ejemplo, no pidas a alguien que está con dolor de cabeza que haga contemplación. No puede, porque el dolor de cabeza le impide contemplar, le duele la cabeza. Un enfermo a veces reza pues el rosario. En otro momento necesitas meditar pues la palabra porque necesitas luz. Es una oración meditativa. Y otro momento estás dispuesto para penetrar en el corazón de Dios, dejar, además te das cuenta a veces que los papeles te estorban, lo que necesitas es estar con el Señor a solas. Hasta los papeles distorsionan. Entonces cada uno tiene que saber en cada momento qué oración necesita, pero no dejes de rezar. Eso es lo fundamental. No rompas ese hilo que te mantiene dentro del corazón del Señor, que es la oración. La hora diaria de oración. Un día estás flojo, todo se te cae. Pues con un texto te sacando palabras, ¿no? Otro día necesitas luz para una circunstancia de tu vida. Pues el Evangelio te puede iluminar, pasajes evangélicos, como digo. Otro día necesitas poner tu corazón dentro del Señor sin palabras, oración contemplativa, pero todos los días no falles en la oración. Porque sales del corazón del Señor, sales de Él, pero tienes que aprender a utilizar los registros distintos de la oración. Y por último, sacerdote que está llamado a ser santo con los demás. Como sabéis, el Vaticano II dedica un capítulo entero, Gaudium et Spes, capítulo 5, que recordar, ¿no? La santidad como la forma de vida del cristiano. La santidad es vivir plenamente la caridad. Y la caridad brota de vivir con el Señor. Como decía antes, bueno, pero esto es como muy espiritualista, ¿no? Muy tal, pero ahora, yo tengo fieles, tengo niños, tengo pobres. Sí, amando al Señor vas a amar lo que Él ama, porque Él ama a los pobres, y ama a los niños, y ama a las parejas, y ama a los caídos, y ama a los enfermos, y ama a los pecadores. Y amándole a Él, tú te vas a sentir impelido con Él, ir a buscarles, a llevarles, a estar con ellos. Incluso el Señor se identifica con ellos, les vas a encontrar ahí. Si no está reñida, a veces hacemos una especie de dicotomía entre la vida espiritual y la vida pastoral, entre lo espiritual y lo social. Y entonces aparecemos con esas dicotomías letales, ¿no? De que este es conservador, este es progre, letal. Si es una unidad de vida. Si el Señor pasaba noches orando a su Padre y pasaba días con los pobres. Una unidad de vida. Bueno, tenemos que aprender a esto, ¿no? Bueno, voy a penetrar simplemente en el siguiente texto del Papa León y ya descansamos un rato para estar con el Señor. La segunda parte un poquito más liviana, porque algunos pues podemos estar un poco más cansados, pero no me resisto a no leer este párrafo del Papa León, que como digo, no era el 24, era el 26 de agosto. Este modo en que se dirige a los formadores. Pero primero he puesto un texto de cómo permanecer en mi amor. Estoy diciendo vivir en el corazón del Señor. Él nos lo decía, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permanece en mi amor. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. ¿Para qué? Para que mi alegría esté en vosotros. Decíamos la felicidad del sacerdote, para que mi alegría esté en vosotros. La mía, no la vuestra. Mi alegría esté en vosotros y así tu alegría en la mía llega a plenitud, viviendo en mi corazón. Ahí brota la alegría, ¿no? Y de ahí se desprende lo demás. Como yo os he amado así, amaos así los unos a los otros, dando la vida por los amigos. Hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y vemos que gente pues da la vida a cuidar a los pobres, gente que da la vida en la misión, gente que da la vida en la parroquia. Y también digo, oye, aquí tenemos aborígenes que también hay que evangelizar, ¿eh? También hay aborígenes aquí, que hay que evangelizar. Y a veces más duros que en otros sitios. A veces evangelizar aquí, todos lo sabemos, aquí no te den padrecito, le beso la mano. Cada sitio tiene su modo de ser. Hay que evangelizar aquí, ¿no?
Soy yo el que os ha elegido. Me sedujiste. Soy yo el que os he elegido. Y os he destinado para que veáis fruto. ¿Y cuál es el fruto? Fruto de amor. Ese es el fruto. Lo que he amado es lo que es mi fruto. El que no ha amado es la higuera estéril. Puede tener muchísimo perifollo, tener una pinta extraordinaria, pero lo que dice el Apocalipsis, tienes nombre de vivo, parece que estás vivo, pero estás muerto. ¿No? Entonces leo el texto del Papa León y ya terminamos este primer momento. El sacerdote es un amigo del Señor, llamado a vivir con Él, una relación personal y confidencial, la confidencia de los que se quieren, ¿no? Alimentada por la palabra, la celebración de los sacramentos, la oración diaria. Dice, esta amistad con Cristo es el fundamento espiritual del ministerio ordenado. Primero, la amistad es fundamento de nuestro ministerio. Segundo, esta amistad es el sentido del celibato. Nuestro corazón se colma en él. Y tercero, esta amistad es la energía de la pastoral. Todo brota de esa amistad, de vivir en su corazón. Y esta energía al que dedicamos nuestra vida. Esta amistad nos sostiene en la prueba. ¿Esta amistad nos permite renovar cada día? Sí. Convertirnos en amigos significa formar una relación, formarse en la relación, no solo en las competencias. Por decir, me han enseñado cómo llevar un grupo de catequesis, cómo preparar a los novios para el matrimonio, cómo ir a ver a un enfermo a su casa. Pero me tengo que formar en la relación con Él, aprender la gramática del amor del Señor. La formación sacerdotal no puede reducirse a la adquisición de nociones, sino que es un camino de familiaridad con el Señor que involucra toda la persona, corazón, inteligencia, libertad. Todo eso está en el Señor, modelado por Él. Mi corazón está modelado con el suyo, mi inteligencia está modelada con la suya, mi libertad también. Solo quien vive en amistad con Cristo y está impregnado de su espíritu puede anunciar. Solo. Excluye otras formas. Solo de la amistad de Cristo, impregnado de su espíritu, puede anunciar con autenticidad. Y a ver, el pueblo santo de Dios tiene un gran olfato. Enseguida saben los fieles si estamos hablando desde el corazón y con experiencia o de memoria. Ahora toca hablar de la Navidad. Pues nada, Jesús nace en Belén, los ángeles, los pastores, los reyes, los magos, el incienso, pero bien, vale, palabras huecas. Puede anunciar con autenticidad. Consolar con compasión, no por obligación. Yo de verdad que a veces me llama un poco la atención, yo creo que no es fácil el tema del duelo y de los entierros, pero me llama la atención que a veces nos pese un poco. Oye, ¿puedes ir al tanatorio tal? Es que no sé qué, y al hospital. Bueno, es que hay un ministerio más hermoso que consolar a una familia que ha muerto su padre o que ha muerto su mujer y anunciar la esperanza y la resurrección. Nos puede pesar esto. Hay un ministerio más hermoso que este. Hay persona más abierta a escuchar una palabra de consuelo que ese momento donde todo se cae. Un ministerio precioso de consolación. No nos podemos compadecer de los familiares. Un funeral no, 5 se hacen falta. Ministerio de consolación. Guiar no con palabrería, con sabiduría, don del Espíritu Santo. Esto requiere, termina el Papa este párrafo, una escucha profunda. Escucha profunda, no superficial. La meditación, meditar la palabra. Una vida interior, las dos cosas, rica y ordenada. Ordenada, ordenar la vida. De hecho, vuelvo a los ejercicios espirituales de San Ignacio, me perdonáis. ¿Cuál es el fin de los ejercicios espirituales de San Ignacio? Dice San Ignacio, ordenar la vida. Ese es el fin. Está en un mes de ejercicios para ordenar la vida. Ordenar la vida interior.
y que sea una vida interior pues rica, profunda, en la presencia del Señor. Bueno, pues tenemos ahora, si os parece, podemos tener media hora hasta la 1 menos cuarto, y a 1 menos cuarto nos juntamos para un segundo momento que será más breve que este primero, y luego tenemos otro ratito de oración, y al final ya pues terminamos con el tiempo suficiente a las 2 menos cuarto, sobre todo para que los hermanos más mayores puedan llegar a tiempo a la casa sacerdotal y no lleguen con la comida fría. Pues tenemos ahora esta media hora de estar con el Señor y poder rumiar estas pobres palabras que os he dirigido en este primer momento.